Torres, yo soy continuar para que se siga grabando. Ok, bueno, mi nombre es Marco Julio Ulloa Torres, soy oceanólogo de formación. Sí, soy de extracción marista, ¿no? como comentan. Y pues lo que es primaria y secundaria le hice en el Colegio Pedro Martínez Vázquez de Irapuato. Y la prepa, soy primera generación de una prepa privada que cuando inició no tenía instalaciones, entonces el Colegio Pedro Martínez Vázquez prestó las instalaciones de esa prepa, de manera que también estuve otros 3 años ahí en las instalaciones del Colegio Marista, pero ya sin ser formalmente marista. Y después, cuando cumplí los 18 años, me dio la rebeldía y me fui a estudiar a Ensenada la carrera de oceanología, y desde ahí prácticamente ya no he regresado a Irapuato. Eh, Hice la licenciatura en oceanología en Ensenada, luego hubo posibilidad de trabajar en una empresa privada sobre cuestiones de energía costera y estuve ahí casi 4 años. Debo decir que me fui sin titular, y entonces estuve trabajando como pasante, pero como tenía esa espinita, bueno, pues regresé a Ensenada, me titulé, conseguí ahí clases de computación, clases de licenciatura, entré a la maestría en oceanografía física en CICESE, ahí en Ensenada. De ahí me fui al doctorado a Inglaterra y regresé a un postdoctorado en CICESE. Y luego de ahí hubo una oportunidad de trabajo en la Universidad de Guadalajara, en el QCI, con unos rusos, pero no nos llevamos bien, medio salimos de pleito, y de ahí se dio la oportunidad de venirse a Cicata Altamira, y desde entonces estoy aquí. Les comento cómo salió esta plática. Pues resulta que de una universidad privada local que se llama el IES Anáhuac, que son legionarios de Cristo, qué contraste, maristas, evangélicos, legionarios de Cristo, me invitaron a dar una plática a un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, y curiosamente coincidió con un anuncio, digamos, del grupo de Felipe, donde mencionaban al doctor David Ribes de CICESE, que iba a dar una plática y un poquito con propósito pues de hacer trabajo conjunto, ¿no? Entonces, es simplemente una coincidencia que yo estaba trabajando en eso, en hacer una plática, y prácticamente ya la tenía hecha, y le comenté a Felipe: oye, Felipe, pues yo también, qué padre que vino David Rivas, él estuvo aquí trabajando con nosotros, es una excelente persona, uno dice, es a todísima madre, y es muy buen científico, y muy abierto, y muy accesible. Entonces le comenté que si les podía dar esta plática que estaba presentando para el IES, y me dijo que sí, y de ahí salió. Y claro, pues la idea de esto es buscar trabajo conjunto, ¿no? Si uno quiere proyecto con ASIR, ya olvídense de una propuesta individual, hay que trabajar en grupos y multidisciplinarios, y ahora con cuestiones sociales, ¿no? Entonces, la idea de la plática pues es comentarles algunas de las cosas que hemos estado haciendo aquí en el Cicata, particularmente en la laguna de Champañán y en la zona costera de la desembocadura del río Pánuco. Y esto es un poquito, no sé si alcance a hablar todo, ya ni sé cuánto tengo tiempo, pero me voy a ir un poquito rápido, y cuando haya tiempo, párenme con toda confianza, ¿no? A veces uno trae tantas cosas en la cabeza que se le ocurren un montón de cosas, ¿no? Pero sí, les voy a dar, por ejemplo, bueno, estos son los temas, ya voy a entrar mejor en tema. Y voy a entrar aquí con un video.
Me voy a cambiar de pantalla, que es el video. Una de las cosas que hacemos cuando vamos al campo es que tomamos muchas fotografías. Y entonces las fotografías ahora es muy fácil con el Windows 10 ponerles música, ¿no? Algunas de las fotografías salen medias borrosas, otras no, o sea, son un pequeño video, no es profesional, pero es ilustrativo de las cosas que hacemos. Entonces les voy a presentar un primer video de las cosas generales que hacemos, son cortos, nos ponen en sintonía y después voy a hablar en particular de algunas cosas. Entonces ya se está cargando y cruzo los dedos para que se escuche bien. Bueno, terminamos el primer video. Ahora lo cierro y me vengo otra vez aquí. Y bueno, les voy a platicar algunos de los problemas que hay en el sistema lagunar del río Tamesí. En esta zona de Altamira, Ciudad Madero, tenemos un río de unos que sean 200 kilómetros tal vez, se llama Guayadejo Tamesí, desemboca en el río Pánuco y hacia ambos lados del río existen lagunas sobre el estado de Veracruz y sobre el estado de Tamaulipas. Entonces les voy a platicar, yendo de lo general a lo particular, algunos de las problemáticas que hay. Bueno, primero, este es el río Tamesí y tenemos lagunas hacia ambos lados. Tenemos aquí un canal de navegación. En este caso, el canal de navegación está abierto. La laguna de Champañán, por ejemplo, tiene como 7 canales de navegación que lo conectan con el río Tamesí y son los que nos abastecen de agua, ¿no? Esta laguna de Champañán es el vaso de captación de agua potable más grande de la zona conurbada y abastece de agua pues, a los municipios y a la industria e incluso CFE. Entonces, pues lo vemos aquí, cambios de coloración, ¿no? Color verde, uno puede decir que quizás es lama, uno puede decir que quizá es un exceso de algas que implicaría que hay un proceso de eutrofización. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Y luego vemos aquí una zona de color más cafezoso que probablemente sean sedimentos en suspensión. Todo esto se puede detectar, por ejemplo, con imágenes de satélite, ¿no? Entonces ya, suponiendo que ese es un exceso de algas, pues ya tenemos ahí un problema de salud del ecosistema y aún si fuera lama, pues implicaría que aquí el agua es muy poco profunda y medio estancada y pues también es un problema de salud del ecosistema, ¿no? Tenemos también, por supuesto, estas zonas que son zonas de tule, es una macrófita emergente, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un canal de navegación abierto y aquí tenemos un canal de navegación cerrado. Este es un canal de navegación que se llama el canal de Torno Largo y como se dan de cuentas, está totalmente invadido por maleza, son macrófitas flotantes. Es difícil navegar, hay que ir muy despacio y el agua no cruza por ahí. Entonces, si bien la laguna de Champañán tiene algunos canales de navegación que funcionan, hay otros que no funcionan. Supuestamente los tienen que dragar,
pero a veces destinan los recursos y no hacen nada, ¿no? Estas vegetación que están aquí a los lados son espinosas. Entonces hay que cuidar, como dicen, aguas con la ramona, no aguas con el ramalazo, porque si uno no se cuida y va uno muy en la borda de la lancha, pues aguas con las espinas porque arañan, ¿no? Es un poco característico también de esta zona. No sé, tiene su nombre local, no me acuerdo, pero no sé qué especies sean, pero digamos que desde un punto de vista botánico, ahí hay muchas cosas que hacer que no se han hecho. Bueno, esto ya es un panorama general de otra zona de la laguna. Tenemos también las zonas verdosas y lo que vemos aquí es que son islotes. Estos islotes son formados por una macrófaga emergente del género Tifa, que comúnmente llamamos tule, y estas islotes pues invaden toda la laguna. Son un problema porque pues hacen que disminuya la capacidad de almacenamiento de agua de la laguna. Y sobre todo en épocas de sequías, pues es un problema para la ciudad. Van a notar que hay zonas, o sea, son islotes de tule, pero no están completamente cerrados, ¿no? Tienen aquí como pequeñas lagunitas dentro de los islotes. Y aquí se aprecian, por ejemplo, aquí algo negro. Una de las cosas que hacen los pescadores es que queman, sobre todo en las épocas de sequía que no hay pescado, los pescadores queman y es un problema ambiental porque las cenizas vuelan y caen en los carros de la gente en la ciudad. Y como los pescadores acostumbran poner sus redes de pesca en las orillas de los islotes, pues como los islotes en su parte interior realmente no están, es un conjunto de raíces, o sea, abajo de los islotes hay agua, pues son sitios de refugio para peces y larvas. Entonces, pues si los peces perciben algún peligro, como en este caso que están los islotes incendiándose, pues tratan de salirse de ahí y a dónde van, pues a las redes de los pescadores, ¿no? ¿Dónde ando? Aquí. Ok, entonces aquí está ya una zona más, como llama, un acercamiento, ¿no? Entonces es uno de los problemas que se tienen con la laguna de Champañán, está invadida de estas macrófitas emergentes. Estas macrófitas emergentes tienden a acumular sedimentos y entonces hay una tendencia general pues a que hay zonas de la laguna donde las profundidades son mucho menos de 1 metro y hay zonas donde se tienen profundidades de metro, incluso en algunas zonas puede haber 3 o 4 metros, ¿no? Pero en general la profundidad promedio anda 1 metro o 1,5 metros. Entonces son lagunas someras muy extensas, de poca profundidad, y algunas gentes prefieren llamarlas lagunas de inundación. Bueno, esta es otra vista, y simplemente para decirles que tenemos una laguna. Dentro de la laguna hay islotes y entonces estas zonas amplias de aquí de agua, los lugareños localmente le llaman lagunas. Entonces tenemos lagunas dentro de lagunas y luego en los islotes pues también se forman pequeños cuerpos de agua protegidos por los tules que son también como lagunitas, ¿no? Entonces tenemos las lagunas de las lagunas, ¿no? Y así es como se conocen localmente algunas de estos islotes. Por ejemplo, a estos islotes de tule los pescadores no les llaman islas ni islotes, les llaman matas. Y dicen, pero hay de matas a matas. Y hay matas con nombres y hay matas sin nombre. Y las matas con nombres son conocidas, pero o sea, te dicen cuáles son y dónde están, pero las matas sin nombre, esas no las dicen porque están sigilosamente guardadas por los pescadores, porque en estas zonas que están aquí son zonas de abrigo donde se puede encontrar, por ejemplo, el catán o peje lagarto, se encuentran tortugas, son zonas de aguas muy, muy, muy tranquilas
y son sitios donde pues, los pescadores obtienen muy buena pesca. Entonces, son como sus lugares, sitios sagrados y no los revelan a nadie. Este es un ejemplo de una de esas lagunitas, o sea, es una lagunita como esta, pero en otro islote que está aquí, y como se dan cuenta, también tiene aquí su invasión de macrófitas flotantes, y además está cubierta por el tule, pero es muy alto, ¿no? Y es bien curioso porque cuando uno va sobre la embarcación y se acerca a un islote de tule, estas lagunas no se ven, están completamente ocultas. Y uno ve al lanchero que va sobre el tule y uno dice, espérate, pues vas a chocar, y no, y luego de repente hace unas curvas medio raras, y resulta que por arte de magia aparece un canalito. Pero ese canalito es muy angosto, está cubierto de estas, o sea, hasta que estás muy cerca y empieza a entrar, es cuando uno empieza a visualizar que hay un canal de acceso a esta laguna. Y de hecho le tienen que meter el acelerador para abrirlo. Y es muy, muy, muy angosto. Pero solo los pescadores lo conocen. Entonces hay un tramito donde se va uno por navegando por muy, muy despacio con un canalito muy angosto, y de repente se abre y encuentra este tipo de laguna, ¿no? Entonces, estas zonas de aguas tranquilas pues son poco conocidas, ¿no? Bueno, entonces, ese es uno de los problemas. La laguna está colonizada por macrófitas emergentes, que conocemos como tule, y uno de los problemas que ha sabido es si a lo largo de los años estas colonizaciones de tule están creciendo. Porque si están creciendo, si están expandiendo, pues significaría que el volumen de agua que se puede almacenar a lo largo del tiempo tendría que disminuir, y eso se vuelve un problema. Entonces, uno de nuestros colegas aquí en Cicata, que se llama el doctor Rogelio Ortega Aguirre, que es muy bueno para trabajar con imágenes de satélite, se aventó esta chambita. Resulta que en los satélites de MODIS, es información gratis, es de acceso abierto, proporciona lo que se le llaman índices de vegetación, y hay uno en particular que se llama NDVI, que es un índice de cobertura vegetal. Entonces, con ese índice uno puede diferenciar en una imagen de satélite la zona que tiene agua y la zona que tiene cobertura vegetal, y entonces uno puede estimar el área de la zona de agua y la zona de cobertura vegetal. Entonces, en este caso, cuando el índice es menor de 0.4, que está en esta zona, pues eso significa agua. Entonces, todos las zonas con tonalidad azul, pues es agua, y las zonas con tonalidad rojiza, pues es cobertura vegetal, islotes de tule, ¿no? Entonces, él hizo un análisis del 2000 al 2014, no se ha actualizado, o sea, aquí hay chamba para el que le interese, porque pues ya estamos en el 2020, y bueno, lo que él estimó es que el 56% de la laguna está colonizada por estos islotes o por estos tules, ¿no? Se puede hacer un análisis estacional, primavera, verano, otoño, invierno, para ver pues, los patrones de crecimiento a lo largo del año. Y después lo que hizo fue hacer una estimación de si realmente hay una tendencia a que la cobertura vegetal esté aumentando o disminuyendo. Si ven estas oscilaciones aquí, que son más o menos dos por año, pues reflejan los patrones de crecimiento del tule, pero el doctor Rogelio encontró que en general en estos, son como 10 años, la tendencia es a disminuir.
un 1.9 más o menos 0.1 kilómetros por año. Es decir, que el Tule no tiende aunque ha colonizado la laguna, no tiende a crecer, sino que está disminuyendo y entonces pues no es un problema fuerte, digamos, para el abastecimiento del agua, ¿no? Esto es contrario a la percepción de la gente, ¿no? Porque pues la gente común, si uno va a la laguna, pues uno ve chorros de Tule y uno inmediatamente empieza a generalizar que es un gran problema que está creciendo y que hay que eliminarlo porque nos está dejando sin agua, ¿no? La realidad es que al menos hasta el 2014 la tendencia es a disminuir. Hay que actualizar el estudio, ¿no? Entonces, es lo que quiero contrastar, ¿no? Una cosa es hacer un trabajo científico de varios años y encontrar la tendencia, algo que no podemos percibir visualmente día a día, y la gente, pescadores, público en general, pues ellos tienen otra percepción. Entonces, cuando uno les dice que en los estudios que hemos hecho a lo largo de 10 años, la tendencia es que no está aumentando el Tule, o sea, que realmente no está aumentando la colonización, pues la gente no lo cree, ¿no? No lo entiende, y le cuesta trabajo entender estas cosas, pero sí es, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que los islotes de Tule pues tienen su papel en el ecosistema, ¿no? Son como dije, refugio de peces y larvas, y también son refugio para aves migratorias, o refugio para agua en tiempos del norte, ¿no? Y entonces, pues no todo es malo, ¿no? Lo que sí es que durante las épocas de sequía, pues es cuando están creciendo, ¿no? Entonces tenemos lirios, sobre todo muy cerca a las orillas del río, y se mezclan con los islotes de Tule. Los lirios son macrófitas flotantes, pero también viven en conjunto con otras que se llaman lechuguilla de mar. Hay incluso otras que se llaman nenúfares que están ahí. Y bueno, estos que están aquí, pues son las macrófitas sumergidas, ¿no? Son aquellas que están completamente enraizadas en el suelo y nunca sobresalen de la superficie, a menos que la profundidad del agua sea muy pequeña. Y eso es lo que ocurre en las épocas de sequía, que para los pescadores pues les es difícil navegar aquí, porque las propelas o se enredan con este tipo de vegetación o se enredan con los lirios. Y si no tienen cuidado, bueno, y la propela pega en el fondo, pues se puede dañar, ¿no? Entonces aquí hay que andar a remo. Y si estas en épocas de lluvia eran sus zonas de pesca, pues ahora resulta que sus zonas de pesca pues ya les cuesta trabajo, ¿no? Esto es un acercamiento de las macrófitas sumergidas. No sé qué especies sean, no sé qué especie sea, o sea, desde el punto de vista biológico, la zona esta de Champañán y el sistema en general el sistema lagunar del sur de Tamaulipas es una zona virgen, hay muchas cosas que hacer. Fíjense que digo sistema lagunar, no digo sistema lagunario. Sistema lagunario o lagunario es el término local, pero si uno se va al diccionario de la Real Academia Española, lagunario no existe. Si uno quiere referirse a lagos, hay que decir lacustre. Si uno quiere referirse a lagunas, pues hay que decir lagunar. Entonces, desde un punto de vista académico, lo correcto es un sistema lagunar, aunque localmente le llamamos lagunario y cariñosamente le decimos así, ¿no? Pero lo correcto es lagunar. Bueno, ¿qué podemos hacer con estos tules? Porque en las épocas de lluvia la gente se queja, los pescadores se quejan, entonces dicen que la maleza acuática pues es un problema, hay que erradicarlo, ¿no? Y lo que quieren es quitarla y sacarla de ahí, ¿no? Pero aquí la idea es darle un valor agregado a esta maleza acuática,
ya sea para sacar un producto adicional que puede llevar a una patente o, o encontrar una técnica que sea comercialmente viable y que quizá alguien que le guste estas cosas de ser emprendedor, pues ponga un pequeño negocio, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es que en la literatura científica hay muchos estudios que se pueden probar para darle un valor agregado a la maleza acuática, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe con base en la literatura que el tule puede producir una biomasa seca de 15 a 20 toneladas. O sea, sí se extrae, pero se le puede dar un uso, ¿no? El lirio estaríamos hablando de unas 20 toneladas. Ahora, ¿en qué se podría utilizar? Pues bueno, pues se puede utilizar para composta, para cultivos. Es rico en nitrógeno y fósforo, pero bueno, pero hay que tener cuidado porque pues los lirios absorben, ¿no? Absorben todo lo que está en el agua y si el agua tiene metales pesados, pues hay que estar seguros que no excede las normas oficiales, ¿no? Lo mismo si se quiere moler para utilizarlo de cultivo para ganado, bueno, ojo, hay que hacer un análisis de metales pesados, ¿no? De contenido de metales o concentración de metales pesados. Se puede utilizar también para producir etanol de segunda generación, sustituto de pata craft, en la industria de papa y papel, o sea, son las fibras del tule hilerio. Y lirio se puede utilizar como biocombustible para la producción de biogás en digestores anaeróbicos, papel de revestimiento y papel encerado, bioremediación de agua residual. Entonces, aquí estamos ya entrando a un área que entra más de la parte de materiales o biomateriales o materiales compósitos. No es mi área. Ahí yo sí soy un burro con unas orejotas en estos temas, pero me han interesado porque, pues, si la maleza acuática es un problema, pues en lugar de quemarlo o en lugar de sacarlo y tirarlo en algún depósito de basura y que ahí se esté echando a perder, pues vamos a tratar de si es posible encontrarle un uso, ¿no? Entonces, pues en la literatura científica hay muchos ejemplos que se pueden utilizar. Aquí agarré uno en particular como ejemplo porque era reciente, pero resulta que las fibras de lirio tratadas con silano, que es un yoduro de silicio, se pueden utilizar para producir pastas para los frenos. Y eso ya no me la sabía. Y lo que hay que hacer es eliminar la lignina extra, la hemicelulosa, sustancias las sustancias de cera. Eso se hace con el tratamiento de este silano y con lo que queda se puede utilizar para pastillas de freno. Entonces uno preguntas, ¿no? Uno formula problemas en base a problemas. ¿Es esta metodología, por ejemplo, comercialmente viable? Es decir, si yo aprendo a utilizar esta metodología, luego me puedo hacer un pequeño negocito en términos de emprendedor. O bien puede desarrollarse un nuevo método que pueda ser patentado. Es un camino, digamos, académico, pero también desde el punto de vista de los emprendedores a lo mejor me puede llevar un modelo de negocios, ¿no? Entonces tenemos aquí pues dos caminos, ¿no? Investigación aplicada más emprendimiento o investigación aplicada más patente. Ahora, ¿por qué me interesaron estas cosas? Pues por las condiciones actuales de nuestro país, ¿no? Parece que cada vez es más difícil encontrar trabajo. Con situación de pandemia, pues se complica más. Entonces yo me pregunto si soy un estudiante de maestría o si soy un estudiante de doctorado. Ya terminé de maestría, ¿y ahora qué hago? Ya terminé mi doctorado, ¿y ahora qué hago? Si voy a buscar chamba como profesor en alguna universidad, pues resulta que ya está más difícil.
Si quiero buscar trabajo en una industria, pues la industria está bien cerrada porque no encuentra confianza como en las condiciones actuales para invertir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo desempleado, me meto o busco postdoctorados para sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me surgió esta idea de cuando puedo, pues hacer propaganda a esta parte de ser emprendedor y buscar un modelo de negocios, y pienso que esta parte de encontrar un valor agregado, ¿no? A darle un valor útil a los lirios o a los tules, pues puede ser un camino a seguir, ¿no? A lo mejor durante una tesis de maestría, una tesis de doctorado, se desarrolla un buen método, y eso puede ser útil para el estudiante, pues para que se vuelva emprendedor y haga un negocito, o bien si le gusta toda esta parte académica, pues, que es perfectamente válido, pues órale, la patente, ¿no? A patentar. Entonces son como caminos, ¿no? Caminos, opciones a seguir, sobre todo esta parte del emprendimiento, pues en las actuales condiciones de nuestro país. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí lo que les quiero es explicar qué es esto el concepto de eutrofización, ¿no? Esto está aplicado a un lago, y lo que se tiene, pues, es un exceso de cargas de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno. En el caso de los lagos, el limitante es el fósforo, en el caso del mar es el nitrógeno, pero en las zonas de mezcla, pues, pueden ser los dos, ¿no? O alguno de los dos. Entonces, cuando se tiene una gran cantidad de nutrientes, pues es bien padre porque hay mucha comida. Si hay mucha comida, bueno, pues las plantas crecen, florecen, los pececitos tienen que comer, los pececitos les dan de comer a los peces más grandes, y los peces más grandes les dan de comer a los peces de talla comercial, y los pescadores felices porque tienen mucha pesca, ¿no? Entonces, en el principio, pues todo es jauja, todo es felicidad. Pero conforme pasa el tiempo, pues los nutrientes también dan de comer a las algas, ¿no? Y si hay un crecimiento excesivo de algas, pues estas algas empiezan a cubrir la superficie del agua, y entonces empiezan a taponar la luz. O sea, la luz cada vez penetra menos al agua o a la columna de agua, y eso va a dificultar que las plantas puedan desarrollar fotosíntesis. Entonces, si seguimos en una escala de tiempo, pues resulta que esas plantas pues se van a empezar a morir porque no hay luz y el oxígeno empieza a disminuir. O sea, se descomponen, entran las bacterias que se descomponen, pues todo este material muerto, también consumen oxígeno. Entonces todas las plantas se mueren, todos los organismos que viven fijos a las plantas se mueren. Los pescados pues pueden migrar y desaparecen. Entonces donde había pesca, pues resulta que ya no hay pescado, ¿no? Entonces en los casos muy extremos, las concentraciones de oxígeno son menores de 2 miligramos por litro, y es lo que se le llama una zona muerta. O sea, no es una zona muerta en el sentido que no hay vida, sino es una zona muerta en el sentido que las concentraciones de oxígeno disuelto son muy bajas como para que haya pues gran vida en esa zona. Ya en los casos extremos, pues sí estaríamos pues sí, hablando de zonas sin vida, ¿no? Y los ejemplos más notorios son en el océano, son en las desembocaduras del río Mississippi, donde han detectado ese tipo de zonas, ¿no? Pero ese es el concepto de eutrofización. Es una medida de la salud del ecosistema. Ahorita vamos a ver cómo lo medimos, y también se puede relacionar con calidad del agua, pero no es estrictamente calidad del agua. Podemos decir que la eutrofización es una medida de la calidad del agua, pero no es exactamente calidad del agua, ¿no? Bueno, este es el ejemplo nada más en una zona abierta. En los casos extremos, ¿no? que tenemos los florecimientos de algas,
pues estas algas pueden ser nocivas. Hay algunas algas que tienen neurotoxinas que cuando las come un pescado, pues el pescado pácatela, se muere, ¿no? Y en los casos extremos, pues pues son toneladas de pescados. Aquí hace algunos años hubo una tendencia a las mareas rojas, se les llama mareas rojas por la coloración del agua. Este es el organismo que las produce en el Golfo de México, se llama Carene brevis, pero no necesariamente son rojas, pueden tener otro color, pueden ser verdes o cafezosas, y el organismo que los produce es este compañero que se llama Gambierdiscus. Entonces, los conocemos como mareas rojas, pero en términos general pueden tener otra coloración. Bueno, el caso es que en la zona esta de sur de Texas hasta Barra del Tordo aproximadamente, hace unos años peligro de que la marea roja se viniera hasta el sur, ¿no? En la parte esta del Barra del Tordo sí es importante porque hay una laguna costera y ahí hay organismos filtradores que son los ostiones, y por fortuna no entró a la laguna, ¿no? Se quedó la marea roja afuera, pero si hubiera entrado hubiera sido todavía más catastrófico para toda la gente que saca ostión, ¿no? Nosotros en particular sí nos tocó consiguió un muestreo en la zona de costera frente al río Pánuco, en donde coincidió con las zonas de marea roja y nos tocó ver pescados muertos flotando. Realmente no hubo marea roja tan al sur, pero sí nos tocó ver la consecuencia. Entonces esos pescados, las toneladas de pescados muertos, pues se colectaron en la zona principalmente de Reynosa, ¿no? Pero las corrientes van hacia el sur, entonces pues lo muerto flotando va hacia el sur. Entonces, pues son áreas de oportunidad, porque realmente aquí no ha habido interés o no hay gente, no tenemos suficiente gente preparada para estudiar este tipo de fenómenos. Y no solamente son importantes desde un punto de vista académico, tienen consecuencias económicas. Entonces, son áreas vírgenes, son áreas de oportunidad que en el estado de Tamaulipas, pues, y bueno, yo diría desde el norte de Veracruz hasta la frontera, desde un punto de vista oceanográfico, son zonas vírgenes. Y lo que hagamos, aunque ya se haya hecho en otros lados, tiene relevancia porque en nuestra zona en particular no se ha hecho, ¿no? Bueno, aquí entramos un poquito a lo que es las definiciones académicas. Eutrofización, proceso natural que se caracteriza por un crecimiento excesivo en la producción primaria, que se mide a través de biomasa y la producen las microalgas, y son a causa del enriquecimiento de nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo, en aguas marinas y en agua dulce, ¿no? Los casos extremos son las mareas rojas y la generación de zonas muertas. Salud del ecosistema es un concepto más abstracto, ¿no? Porque como que dice algo, pero de la misma manera no dice nada, ¿no? Entonces, una definición que me encontré ahí en la literatura, pues es que es un estado o condición de un ecosistema que expresa sus atributos dinámicos y los impactos de las actividades humanas dentro de ciertos intervalos de actividad, a fin de proporcionar información para su uso sostenible y el manejo de los recursos marinos. Pero ¿cómo se mide? Bueno, la salud de un ecosistema se mide a través de una serie de índices que son bien fáciles de aplicar. Uno de ellos, bueno, son en general el índice de estado trófico, que representan la respuesta biológica de un cuerpo de agua a la adición de nutrientes. Entonces, estos índices pues son una medida de la salud del ecosistema, determinan el grado de eutrofización del ecosistema, y a mayor valor del índice es peor la calidad del agua. No diría es más peor la calidad del agua.
y eso pues se deteriora el ecosistema. Entonces, el índice del estado eutrófico es una medida, o sea, se puede relacionar con la calidad del agua, pero no es estrictamente calidad del agua, porque calidad del agua implica medir, no sé, 20 parámetros físico-químicos y aplicarlos a una ecuacioncita, ¿no? Pero, sin embargo, con estos índices de estado eutrófico solamente utilizamos algunos parámetros físico-químicos, algunos parámetros de calidad del agua, pero con esa información nos dicen mucho de lo que ocurre en el ecosistema. Son como medir nada más algunos parámetros que son clave, ¿no? En el caso del agua marina se utiliza un índice que se llama TRIX, que toma en cuenta las presiones al ecosistema, es decir, al nitrógeno y fósforo se les da un significado, ¿no? Dentro del ecosistema. Entonces, si hay un exceso de nitrógeno y fósforo, pues significa que el ecosistema está bajo presión. Si el sistema está bajo presión, va a generar una respuesta. Y en este caso, una respuesta biológica que se mide con la concentración de clorofila. Y a su vez, la clorofila es un pigmento con el cual pues, los organismos pueden realizar la fotosíntesis. Entonces, si hay mucha clorofila, pues hay mucho incremento en la biomasa, hay mucha productividad, y hay mucha productividad, entonces hay muchas alguitas, ¿no? Y eso a su vez va a tener un impacto. ¿En qué se va a concentrar ese impacto? Pues en el oxígeno disuelto, ¿no? Si disminuye el oxígeno disuelto, pues está generándose un impacto negativo en el ecosistema y en el estado trófico del ecosistema, ¿no? Entonces se aplica una formulita que toma en cuenta la concentración de clorofila A, que hay como 3, 4 pigmentos de clorofila, el más abundante es el A. Se toma en cuenta, bueno, el oxígeno, la concentración de oxígeno disuelto, el nitrógeno orgánico disuelto, que es la suma, ¿no? Es al amoniocal, nitratos, y el fósforo total. Entonces, con solo medir esto podemos medir el grado del ecosistema, ¿no? Bueno, el estado trófico del ecosistema. Y hay una clasificación, ¿no? Si el TRIX es entre 2 y agua, pues la calidad del ecosistema es alto y se le llama un sistema ultra oligotrófico, de acuerdo a esta clasificación, que es un nivel trófico bajo, medio o alto, o muy alto, ¿no? Entonces, los muy altos, pues son los feos, ¿no? Porque uno puede decir que hay una tendencia de los casos extremos de generar zonas muertas, ¿no? Para el caso del agua dulce se utiliza otro índice que se llama el índice de Carlson, que se considera los cambios en la biomasa de las microalgas, que se miden como clorofila A, que esos representan una respuesta biológica a los cambios en la concentración de nutrientes, que en este caso nada más se utiliza el fósforo total, y esos a su vez causan cambios en la claridad o la transparencia del agua, y eso se utiliza lo que se llama un disco de Secchi, ¿no? Entonces, hay 3 formas de calcularlo. Estas 3 formas están correlacionados o están unidos con modelos de regresión lineal, y entonces con que idealmente si podemos medir los 3, perfecto, pero si en un momento dado solamente tenemos, por ejemplo, un disco de Secchi, pues con ese es suficiente para tener una medida del grado del estado trófico en un ecosistema de agua dulce, ¿no? Este es el disco de Secchi, tiene unas zonas oscuras y blancas, y lo que hace, está unido a una cuerda, tiene un peso, y uno lo baja, y uno elige un color, por ejemplo el negro. Entonces uno empieza a bajar el disco lo más recto posible. Uno también no debe usar lentes, aquí como está el amigo, debe uno evitar los reflejos de luz, y en cuanto el color negro desaparezca, ahí uno marca, digamos, el nivel del agua donde eso ocurrió, y luego eso se mide esa distancia, que va a equivaler a la profundidad del disco de Secchi, ¿no? Que pueden considerar como una medida de
pues sí, de la transparencia del agua, ¿no? Si estuviera muy turbio, pues luego que lo metemos, lo negro va a desaparecer. Si está el agua muy clara, pues se va a poder meter a mayor profundidad, ¿no? Y ese es como se hace. Esta es la escala que se utiliza para el índice de Carson. También hay toda hay una clasificación, y para cada clasificación pues hay algunas características generales que uno puede decir de los ecosistemas, ¿no? Muy general. No necesariamente se aplican a un sitio particular como el de nosotros, pero de manera general pues este es el conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces, generalmente caen bien. Cuando uno tiene valores individuales de los tres, generalmente caen dentro de los valores que se tienen en la tabla, y se tiene el valor del índice del estado trófico, ¿no? Bueno, les voy a poner unos videos de los trabajos que hemos hecho en campo. Eso es lo que hacemos en campo. El campo es pesado porque hay que estar, no sé, 6, 7 horas en el agua, con el sol, tomando muestras de agua, y nunca sabe cómo va a responder nuestro metabolismo cuando uno está en el agua. Porque uno decimos, no me mareo, y cuando estoy en el agua, me mareo, ¿no? Y eso se vuelve complicado, porque hay dos tipos de gente. Hay gente que se marea y queda tirado en el agua y se vuelve nulo, ya no hace más. Y hay gente que se marea, se siente mareado y sigue trabajando y puede trabajar, y esa es la gente que vale la pena, ¿no? Y bueno, y hay otra gente que sí, se marea, devuelve, le da de comer a los pescaditos, y después de eso ya se siente súper bien contento y sonriente, ¿no? Pero entonces es algo que no se puede saber. Entonces les voy a aprender un video sobre eso. Aquí tenemos, por ejemplo, a la maestra Sandra Soastas, que es del IES, con una muestra de oxígeno disuelto, y ahí ya se le agregan ahí unos químicos para fijar el oxígeno, y ya no se siga, su concentración no siga variando. Son botellas especiales. Es algunas de un estudiante que tuvimos, nuestro lanchero, y acá otro estudiante del IES. Pero no solamente el trabajo puede ser pesado, ¿no? También uno aprovecha para divertirse. Y entonces esa parte de la diversión generalmente es cuando uno va a las estaciones de muestreo, o cuando uno va de regreso, o cuando uno va en la embarcación entre estación y estación, ¿no? Entonces, pues es una manera de decirles que sí, es pesadito el trabajo, pero pues también hay que, a lo complicado, verle el lado positivo, ¿no? Y adaptarse, déjenme buscar, ya se me olvidó cuál es. Creo que es muestreo. A ver, los títulos. Muestreo 6-7, sí, es este es uno de ellos. Entonces les voy a pasar uno. Aquí nuestro amigo está.
Bueno, este es uno de los primeros. Es parte del trabajo que hacemos. Se vuelve un poco rutinario, es ir al mar, tomar muestras de agua, fijar las muestras con algunos químicos. Algunos químicos son ácidos, entonces hay que tener cuidado y hacerlo con guantes, porque las gotitas a veces caen en la ropa y pasan la ropa y queda uno quemado, o se queda uno quemado de las manos si no usa guantes, ¿no? Y de ahí lo que hacemos en las hileras es que hay agua con hielo. Perdón, están las botellas de plástico cubiertas con una capa de hielo, les ponemos sal porque así dura más el hielo sin que se convierta en agua. Y esa es una parte a mí que me gusta mucho, porque cuando uno pone la sal, empieza así a hacer ruiditos, así, como burbujear, ¿no? Entonces es curioso la reacción química de la sal con el hielo. Y de ahí, bueno, se van a las muestras al laboratorio y se tienen que hacer el análisis químico en un tiempo no muy lejano, probablemente de no más de 24 horas, y hay que hacer todas las muestras. Entonces, no es nada más el trabajo de campo, ¿no? Es pesado, todavía sigue el trabajo en el laboratorio, muestreando bueno, analizando las muestras de agua. Y ahorita les paso el otro, muestreo calidad del agua. Uy, aviso. Que está aquí. Va. Esas últimas fotos siempre me gustan porque esas son tortas de chorizo con huevo. Y son deliciosas, maravillosas. Esta alumna las preparaba y, bueno, después de estar 4 horas trabajando con el solazo mojado, pues esas tortas caen deliciosas, se vuelven un manjar, y por eso me acuerdo mucho de eso. Entonces, pues hay que buscar el lado positivo a las cosas, y lo que aparentemente es un poco cansado, tedioso y aburrido, pues buscarle lo divertido, ¿no? Bueno, aquí les presento ejemplos de los resultados que hemos hecho. Lo que tienen en el lado derecho son las concentraciones de nitratos en microgramos por litro. Las concentraciones máximas son de 1200. No sé cuál es el valor mínimo, pero digamos es algo menos de 200. Lo que ven en esta gráfica, bueno, pues tienen la costa, tienen el río Pánuco, el puerto industrial de Altamira. Los triángulos invertidos rojos son las estaciones de muestreo. Estos puntos negros aquí son las plataformas petroleras Arenques. Lo que tienen aquí en línea punteada son los oleogasoductos, y lo que muestramos pues son contornos o líneas de nivel de las concentraciones de nitratos. Fíjense cómo en esta zona de aquí al sur del puerto industrial hay una alta concentración, entonces ahí estamos hablando de un emisor. Fíjense que en estas zonas de aquí se ven valores como sitios puntuales donde la concentración de nitratos es relativamente alta, y curiosamente coincidieron sobre los
los gasoductos, ¿no? Entonces, pues uno se pregunta, pues, ¿qué transportan los oleogasoductos? Realmente es gas, es petróleo, o el petróleo tiene concentraciones de nitratos, o bien para limpiar las tuberías, pues no sé, utilizan algo compuesto de nitrógeno, no sé, ¿no? Pero da la impresión de que las tuberías tienen fugas y pues aparecen estos sitios puntuales, ¿no? Realmente la razón no la sabemos, ¿no? O no la sé, pero da a especular, y son trabajos pues que han quedado ahí pendientes, ¿no? Este puntito verde es esta posición de otro emisor. Fíjense cómo en esta posición pues no hay nada, ¿no? Todo está bonito. Pero bueno, ese simplemente es un ejemplo de cómo visualizamos las mediciones que realizamos, ¿no? Y sí nos dicen cosas, ¿no? Nos dicen cosillas en este caso de la distribución. De nitratos, bueno, este es el fósforo. Fíjense cómo también notamos zonas puntuales, valores puntuales, cerca de los gasoductos. Y aquí hay otra zona que probablemente sea un emisor. O sea, si uno imagina que este punto verde sí es una posición geográfica segura de que es un emisor, pero un emisor es un tubo, ¿no? Entonces un tubo va hacia la costa, entonces quizá esta zona de aquí sea parte de ese tubo, ¿no? No es fácil conseguir las coordenadas de los tubos, porque no les gusta a las industrias, ¿no? Y de hecho, cuando hemos hecho muestreos muy cerca del emisor que está aquí, hemos visto gente en tierra que está con unos binoculares y nos está observando. Entonces, pues no les gusta. Pero bueno, pues es trabajo, ¿no? Es parte de nuestro trabajo a la gente que nos interesa, pues, saber cómo está el mar. Bueno, acá se me olvidó decir las unidades, son en microgramos por litros, y los máximos, bueno, no los apunté, ¿no? Pero 4.6 que andaríamos por unos 800 microgramos por litro los máximos. Bueno, este es el índice del estado trófico, ya medido en dos épocas del año. Entonces, en la barra de colores, el índice TRIX, como referencia, si es menor de 5, o sea, digamos las zonas amarillas, pues uno dice que la calidad del agua es buena, ¿no? O alta. Entonces, pues todas las zonas amarillas y blancas, como en este caso, pues en este mes que se hizo el muestreo salió bien, pero si uno lo hace en otro mes, pues la calidad del agua cambia, ¿no? Entonces, pues este tipo de muestreo en realidad se tienen que hacer idealmente una vez al mes y durante un año, ¿no? Y continuarlo todo lo que se pueda. Nosotros no lo hemos podido lograr por completo, no hemos logrado tener un mes. Además, estas mediciones son superficiales. Idealmente deberíamos muestrear toda la columna de agua. Pero son muestros caros, ¿no? Entonces, pues esto simplemente reflejan esfuerzos que hemos hecho, pues, para intentar conocer qué es lo que ocurre en las áreas marinas que son cercanas a nosotros, ¿no? Porque generalmente las playas nos gusta, sí, pues nos gusta ir a la playa para meternos y para tomar cerveza y para los cócteles y para los carnavales, pues para los grupos ir a bailar, ¿no? Pero pues la playa es más que eso, ¿no? Acá lo que les presento son para los valores de transparencia, o sea, con disco de Secchi, para una zona muy cercana al Cicata, que es en la laguna de Champañán, que es un sitio donde hay un parque. Entonces, para los que somos de aquí, queremos identificar, pues esta es la Palapa, el lugar donde está la Potosina, que es un lugar donde venden comida barata y bastante sabrosona y es tradicional aquí en Altamira, es esta zona de aquí.
Toda esta parte de aquí es lo que le llaman el parque de Laguna de Champañán. Hay juegos, hay columpios, hay unos malecones para caminar y por acá está un muelle de pescadores. Y por aquí hay una bocatoma de agua que es la Bocatoma Hidalgo, ¿no? Que pues el municipio se surta de agua ahí, ¿no? Entonces hicimos un muestreo, estos son islotes de Tule, hicimos un muestreo y estos son los puntos de muestreo y después hacemos algo que se llama contornos, se les da son curvas de nivel, ¿no? A fin de cuentas. Le damos una escala de color y obtenemos pues los valores de transparencia de agua. Entonces, la zona más transparente de agua pues es la que está, digamos, más alejada de la zona de tierra y la zona menos transparente pues es esta zona de aquí, digamos, cercana al muelle de los pescadores. De hecho, es una zona de mucho tráfico, ¿no? De las embarcaciones, van y vienen. Este es el índice del estado de tráfico obtenido con el disco de Secchi. Los valores menores de 60 pues nos dicen que la calidad del agua va de regular a nueva, a buena. Entonces, pues ay, ya se movió esto. Bueno, si vemos los colores, los menores de 60, que son los amarillos, o sea, todos estos colorcitos de aquí, no los azul morado más fuerte, pues nos dicen que aquí la calidad del agua es bastante buena y aquí en esta zona del canal, donde les digo que hay mucho tránsito de embarcaciones, pues no es tan buena, ¿no? Para identificación, por acá está la tripa, creo que está por aquí, es esta zona de aquí que se comen el restaurante de los pescadores. Es conocido, bueno, ya no funciona, ¿no? Porque tiene vista al mar. Bueno, este es con clorofila en unidades de microgramos por litro. Y se fijan, los valores más altos de clorofila, pues están aquí en los alrededores de esto islote y esta zona puntual, y los valores menores, pues alejándonos de las orillas del agua. Y este es el índice del estado trófico con clorofila. Si es menor de 60, pues el estado trófico va de regular a bueno. Entonces, fíjense cómo todos estamos menores de 60, entonces para la fecha en que se realizó el muestreo, pues la calidad del agua es buena, ¿no? Pero fíjense que estamos considerando ciertos parámetros, ¿no? Realmente lo que estamos midiendo es el estado trófico y estamos infiriendo que la calidad del agua es digamos, regular zona, ¿no? O sea, en pocas palabras, no es mala la calidad del agua. Y esto va en contra del consenso de la población, donde uno escucha las noticias donde dicen que la calidad del agua es pésima, que es malísima y que bla, bla, bla. Pero no nos dicen cómo están midiendo la calidad del agua. Entonces hay muchas cosas de información general que generalizamos porque alguien lo dice, pero no se ha demostrado, hay que demostrarlo. Y eso es lo que no hacen los políticos o la gente que difunde las noticias, pues no se pregunta. Y de nuevo, insisto, toda esta zona de las lagunas de agua dulce cercanas a Altamira, en el sistema lagunar, es zona virgen porque no hay estudios. Y sí somos buenos para decir que la calidad del agua es muy mala, pero no tenemos la evidencia para demostrarlo, ¿no? En fin, pero bueno, ese es el tipo de trabajos que hacemos. Tenemos datos, de hecho tenemos datos sin procesar por falta de gente, pero hay cosas y podemos seguir, ¿no? Bueno, también medimos corrientes, ¿no? Con un aparatito. Entonces vamos a ver el clip de corrientes del 11 de diciembre.
¿Dónde quedó? No, ¿cómo dice? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? 11 de diciembre. Vamos a verlo. Bueno, cuando un contaminante ingresa a un cuerpo de agua, pues este se diluye, ¿no? Y no se queda ahí, se lo lleva la corriente, ¿no? Como, y por eso es importante medir las corrientes. Ahora, dejen nada más aquí. Lo que está haciendo este chico, es un estudiante de la UAD, como lo notan bien ponchado, hace algo que se llama calibrar la brújula. La brújula pues, nos va a medir la dirección de la corriente, pero es susceptible a ser, digamos, perturbada por interferencia magnética. Es decir, por ejemplo, si en el sitio donde estamos haciendo las mediciones hay muchos objetos de acero, pasamos por un puente y quizá ese puente, pues el acero, ¿no? Que está dentro del puente o en la parte superior del puente, pues puede interferir, producir una interferencia y alterar la medición de la brújula. O pasamos por una zona donde hay estas torres de electricidad de cable de luz, ¿no? Entonces eso puede afectar la medición. Entonces por eso hacemos esa vuelta. Son como 2 vueltas o 160 segundos, bueno, sí, 120 segundos, en donde el software, lo que se hace es simular el movimiento de la plataforma, pero de una manera muy exagerada, ¿no? Y entonces un software lo va vía inalámbrica, lo va registrando y lo podemos ver en tiempo real en la laptop. Y al final nos da un veredicto, si nos dice si la interferencia magnética que se detectó en el lugar puede afectar las mediciones de las direcciones del flujo, ¿no? Si es así, pues entonces tenemos que elegir otro sitio, ¿no? Por lo general nos sale moderada. Ahora, se ve fácil hacer eso, ¿eh? Pero es bien incómodo, bien incómodo. Y así como ven aquí a nuestro amigo bien ponchado y con todas las ganas del mundo de hacer esta prueba, ya a la mitad de la prueba ya estaba, ya se acabó, no, ya me duele acá. Entonces, es bien incómodo la posición y hacer los movimientos bien también y termina uno adolorido de la espalda baja, ¿no? Pero es parte del show, ¿no? Les digo, pues sí, es un poco, trabajo de campo un poco incómodo, pero pues hay que verle el lado bueno a las cosas. Bueno, sigo aquí. Bueno, esta es la ruta que seguimos.
Si se dieron cuenta, esta es una imagen de Google Earth y acá tenemos ya pasado a computadora. Entonces hay que hacer programas para hacer esto. Y entonces, esta es la casa del pescador donde salimos. Tiene un canal. Esto se llena de tules en épocas de seca. De hecho, ellos se organizan para quitarlos. Y algunos tules tienen esas hormigas negras que les llaman chamuís, que una mordida de esa hormiga le da a uno calentura, o sea, es dolorosísimo, entonces hay que andarse cuidando. Y los comento porque me ha tocado verlas, ¿no? Ahí en los tules. Bueno, entonces esa es la ruta que seguimos para la medición de las corrientes, y ese ya es el resultado final de las mediciones de corrientes. Entonces tienen en una escala vertical en color, las velocidades van entre 0 y 5 centímetros por segundo. Las velocidades más altas están en esta zona aquí, que es lo que les comento. Estas son zonas donde los pescadores van y vienen, es mucho tráfico, entonces es muy probable que coincidimos, ¿no? Cuando íbamos con embarcación con lanchas de pescadores, y pues eso se registra. Aquí lo que quiero mostrarles es, si ven la dirección de las puntas de las flechas, hay un flujo que entra por esta zona que está aquí, le da la vuelta a este islote y regresa y sale, ¿no? Aquí no nos salió bien, pues necesitamos más resolución en la medición, ¿no? Pero la tendencia es que entra por aquí y sale por acá. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Bueno, aquí en la Palapa alquilan lanchas de pedales. Son diferentes a las que hay, por ejemplo, en el Parque San Juan de Olmos, pero son de pedales y funcionan, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer ejercicio, si uno quiere hacer pierna, por ejemplo, uno que pasa mucho tiempo sentado, disque trabajando como investigador, pues hay que moverle, ¿no? Entonces es buen ejercicio irse a pedalear con las lanchas. Y uno puede ir como paseo atractivo, ¿no? Ir del muellecito hasta la isla, ¿no? Ahora, platicando con los pescadores, aprende uno mucho de los pescadores. La verdad es bien padre platicar con la gente. Y aunque no tengan un grado académico, esa gente sabe muchísimo y vale la pena. Y aprender de su experiencia la verdad es que es invaluable. Bueno, ellos nos han contado que de repente han visto estas lanchas de pedales por esta zona de por acá, pero solos, aislados, y la gente perdida, ¿no? Y pues las tienen que rescatar, o sea, la gente ya está cansada de pedalear, ya se le acabó la galleta y no puede regresar con sus piecitos al muelle. Entonces, pues los pescadores con una cuerda pues ya los remolcan y los regresan, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se viene por aquí, entra y sale, ¿no? Pero no se percata que en esta zona de aquí sí hay una corriente que es mucho más intensa que la corriente aquí. Entonces, pues se los lleva la corriente, ¿no? Y aunque sea una corriente muy débil, o sea, estaríamos hablando, ponen de 3 centímetros por segundo, en términos de flujo es una corriente debilísima. Pues no, pero pues sí cansa, sí se lleva la lancha, sí la deriva, ¿no? Entonces, pues este tipo de estudios sirve para eso, ¿no? Como dar una alerta a la población común, o sea, hay un beneficio social de decirles, si quieren navegar en esta zona, bueno, váyanse pegaditos al islote, no se abran ni se salgan, ¿no? Porque en un momento dado hay una corriente que entra que les puede ayudar a regresar, pero si se abren y salen, pues los puede agarrar una corrientita que va en esta dirección y es relativamente intensa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues es lo que uno aprende midiendo corrientes. No sabíamos de la existencia de este flujo, ¿no? Y de hecho, cuando uno va
Por ejemplo, cuando estamos haciendo la calibración de la brújula, que lo hicimos, aproximadamente en esta zona, la gente se acercaba porque les da curiosidad. ¿Qué está haciendo? Pues vamos a medir corrientes. Pues ¿cuáles? Si no hay nada, no se mueve. Si el agua no se mueve, estás ahí estática, está estancada. Así nos dicen, ¿no? Pero no, vas a medir y sí se mueve, sí hay flujo, aunque sea muy débil, pero hay, ¿no? Bueno, otras cosas que hemos hecho hemos hecho nuestros dispositivos propios de boyas de deriva que nos sirven para medir corrientes. Entonces, este es un ejemplo. Ahora, les voy a decir para qué las utilizamos. Mira, si ustedes se imaginan, unen imaginariamente con una línea recta cada una de estas boyas, van a formar un triángulo. Ese triángulo constituye lo que nosotros llamamos una parcela de agua, un pedacito de agua. Si nosotros monitoreamos las posiciones de las boyas en función del tiempo, pues vamos a notar que ese triángulo empieza a crecer, empieza a deformarse. Y estamos en una zona donde no hay corriente. Este es el estero de Topila, que no tiene, es en el Pánuco, Veracruz. Hay un ingenio azucarero aquí y no tiene, es un cuerpo de agua aislado que no tiene comunicación con el río Pánuco. Entonces, si hay agua es por escorrentía, pero en realidad no hay corriente, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, si con el paso del tiempo estas boyas se mueven, o sea, derivan, o sea, si hay corriente muy débil, pero hay corriente, esta parcela de agua se empieza a deformar, empieza a cambiar de forma, empieza a crecer. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe a cosas que se llaman procesos turbulentos. Es decir, el movimiento de las partículas de agua muy aleatorio, de origen desconocido, vamos a ponerlo así, cuando ese movimiento se suma a lo largo de todo el cuerpo de agua, pues es lo que está haciendo que ese triángulo se deforme y cambie de forma con el tiempo. Entonces, estos boyas las podemos utilizar para estudiar procesos turbulentos en un cuerpo de agua muy somero, y eso es investigación de frontera, ¿no? Sí hay una explicación de por qué se produce esa turbulencia, y es que en la zona hay rachas de viento, el viento es muy heterogéneo. De repente hay una rachita de viento por cierto tiempo y luego viene otro para. Bueno, esas rachitas de viento ponen en movimiento estas parcelas de agua, que es un movimiento muy lento, no lo podemos ver visualmente, pero sí lo podemos detectar a través de estas bollitas, y esos movimientos de agua producidos por el viento, es la hipótesis que tenemos, genera gradientes de velocidad en la superficie que se les llama esfuerzos de corte, y esos esfuerzos de corte están muy relacionados con la turbulencia, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Tenemos las boyas, pero nos hace falta ver las limitaciones de las boyas, ¿no? Su desempeño. Entonces, es un tema abierto si a alguien le interesa. Como ven, las boyas sobresalen mucho. Realmente no debe ser así. Fue nuestro primer diseño. Eso implica que no las podemos utilizar cuando hay vientos, por ejemplo, cuando hay frentes fríos, porque entonces no estaríamos midiendo la velocidad del agua, estaríamos midiendo la acción del viento sobre la boya, o sea, estaríamos midiendo la velocidad de la boya. Entonces necesitamos cambiar el diseño de manera que no sobresalga tanto sobre la superficie, ¿no? Pero no lo hemos hecho, ¿no? Porque queremos llegar primero cuál es el límite que podemos utilizar estas boyas, y luego ya vemos una mejora del diseño. Las boyas, nada más para que se vean que somos bien chicaneros los mexicanos. Esta boya es un flotador de un rotoplas. Entonces hagan de cuenta que
que soy un niño chiquito y que me fui a la azotea y me trepé al rotoplas de mi casa y ¡pum! Le corté la varilla y agarré las 2 boyas de rotoplas, las corté a la mitad y en esas mitades está la electrónica, sellamos. Y luego los discos estos, que son los que nos permiten, que nos ayudan a que no se mete el agua, son tablas de picar esas de cocina que usan nuestras mamás. Y entonces con esos materiales que son baratos, pues hicimos las boyas, ¿no? En fin, dejamos ahí. Bueno, pues esta es una de cómo visualizamos esos resultados. Para ver la variabilidad del flujo, lo que hacemos es medir la dispersión, pero por pares de partículas. Es algo que se llama dispersión por pares. Y la variable que utilizamos, pues, es la desviación estándar, ¿no? En este caso, al cuadrado. Y entonces nos dice cómo al inicio hay poca dispersión, pero conforme va aumentando el tiempo, pues se aumenta la dispersión. Y aquí lo que estamos observando en escala de color, pues son la velocidad del centroide de las boyas, ¿no? Entonces, fíjense cómo en la zona azul son valores muy, muy lentos, pero tenemos valores rojos, 8 centímetros por segundo. Hay instantes de tiempo en que tenemos aquí velocidades altas. Entonces, cuando uno ve un cuerpo de agua y lo ve todo tranquilo, sereno, así como para ponerse en estado zen, para tranquilizar el espíritu, y uno dice, aquí no se mueve, ¿no? Sí se mueve, nomás que esos movimientos no los podemos percibir visualmente. Necesitamos utilizar equipo. Y ahí hay muchos procesos que desde un punto de vista académico son súper interesantes. Bueno, otra cosa que sale de las salidas de campos, que uno puede tener fotos. Entonces, pues, si hay gente que le gusta la fotografía o que ha tomado cursos de fotografía, pues las salidas de campo pues son muy buenas opciones para tener buenas tomas y tener algún álbum fotográfico. Este es otro tipo de lirio que también tenemos aquí. Este es un nenúfar, ¿no? La flor es bonita. Y este verde, pues es el que da, es el lirio común, que es el de la flor morada, ¿no? Que, ¿cómo le llaman? El jacinto, ¿no? El jacinto de agua, ¿no? Entonces, así como pueden encontrar que hay gente que tiene su microscopio y le encanta mirar las estrellas, que es un pasatiempo súper padre, bueno, pues habemos gente que nos gusta un poquito la fotografía y cuando tenemos chance, pues tomamos fotos y cuando salen las fotos padres, pues decimos que fue un chiripazo, ¿no? Porque pues realmente uno no es fotógrafo. Bueno, es otro ejemplo de la fotografía. Cuando uno va al campo, también vamos a mar abierto con otro equipo, y entonces en las aguas azules y cristalinas entre comillas, del Golfo de México, donde hay profundidades de 500 metros, pues también nos echamos al agua y tomamos fotos. Esta foto la puse porque se ven estas zonas como manchitas blancas, ¿no? Estas manchitas blancas es zooplancton. Por eso me gustó la fotografía. O sea, hay vida en el mar, muy lejos de la costa y a grandes profundidades, ¿no? A ver, aquí. A ver, déjenme. Nomás, no me acuerdo si hay video o no hay video. Aquí. No, ok, no hay video. Bueno, entonces, como les digo, una de las cosas que hacemos es medir corrientes y utilizamos este equipo que vimos en el video. El equipo ahí lo hubieran montado sobre una plataforma de flotación, pero también lo podemos montar sobre los bordes de la embarcación. Y entonces, aquí como está, este tubo se puede ladear, o sea, se puede inclinar de manera que queda vertical. Y entonces, con la lancha, hacemos un transecto perpendicular a un canal. Este es el canal de Chijol, por ejemplo. Acá estamos en el río Tamesí.
Entonces, conforme vamos pasando con la lancha en una sección transversal, el equipo, que es un corrientímetro denominado Acoustic Doppler Profiler, mide el campo de velocidad en la sección transversal. Y entonces ya procesados los datos, pues vemos estos. Esta es una sección transversal del río Támesis y lo que vemos es la velocidad en escala de color. ¿Qué es lo interesante? A ver, generalmente tenemos la noción, o en general en esta zona, a nivel de ingeniería, nos dicen la velocidad del río es tanto, ¿no? Y uno se queda con que la velocidad del río es la misma en cualquier, a lo largo de la orilla del río es la misma y en cualquier profundidad del río es la misma, ¿no? Pues es el conocimiento coloquial, ¿no? En realidad es erróneo porque lo que estamos no solamente observando, sino demostrando es que en el río Támesis hay una estructura vertical en la velocidad, ¿no? Tenemos zonas donde la velocidad es relativamente alta. Aquí la velocidad está en metros por segundo, es 0.16, o sea, 16 centímetros por segundo las velocidades altas, pero también tenemos zonas altas cerca del fondo, ¿no? En principio uno no lo esperaría, pero es así. ¿Qué significa? Que si uno va nadando, uno se echa el agua y va nadando por aquí, pues bien a gusto porque está el agua tranquila, pero si uno, esta creo que es la orilla de Tamaulipas, esta es la orilla de Veracruz, si uno se echa el agua por el lado de Veracruz, pues se va a encontrar unas zonitas donde la velocidad es intensa y aquí a uno se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces, ojo. Y si uno es buzo y uno se mete al agua, pues uno va a encontrar, digamos, aquí una zona de aguas bien tranquilas y de repente aquí se va a encontrar una zona de velocidad. ¿Y qué hay que hacer aquí? Patalearle con las aletas. Hay que patalearle porque si uno no patalea, pues se lo lleva la corriente. Entonces, para mantener la posición hay que patalear y eso hace el buceo cansado, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que hacemos. Podemos medir el caudal, o sea, el flujo de agua, que es velocidad por área. Área metros cuadrados, velocidad metros por segundo, multiplican metros cúbicos por segundo, ¿no? Es la forma en que, desde un punto de vista ingenieril, se miden los caudales. Esta es la zona que medimos. Este es el canal de navegación más cercano a La Palapa, desemboca en el río Támesis, y aquí lo que medimos es la velocidad promedio en la vertical, o sea, sacamos, bueno, para de atrás, podemos sacar una velocidad promedio en cada, digamos, en segmentitos de profundidad, y entonces vamos a tener simplemente un valor aquí en función de la distancia, ¿no? Entonces, es lo que hicimos la siguiente gráfica, aquí, y noten, o sea, primero, dicen que el río alimenta de agua a las lagunas a través de los canales de navegación. ¿Qué encontramos en este canal de navegación? Que el agua sale al río Támesis. Es decir, que la laguna es la que está alimentando el río. Pues no queda al revés. Con ese conocimiento general, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en las épocas de sequías, es muy probable que el nivel del agua del río Támesis sea más bajo que el nivel del agua de la laguna, y entonces pues la laguna se está vaciando en la época de sequía, ¿no? Y entonces pues contribuye al caudal del río Pánuco. La otra cosa que vemos, la noción general, si estamos en un río, la dirección de la corriente es río abajo. Ese es nuestro conocimiento general. ¿Qué obtuvimos aquí? Este es una sección en alguna parte aquí arriba, y fíjense cómo encontramos una zona donde la dirección de la corriente es corriente arriba, no es corriente abajo. Y si nos vamos a otra sección aquí más abajo en alguna parte, encontramos que también casi de la mitad del río hasta la orilla de Veracruz, la corriente es
río arriba. Y en color rojito, pues es más o menos intensa, ¿eh? Entonces uno dice, pues no, que la corriente de un río siempre va para abajo, que es nuestro conocimiento general en nuestra zona conurbada. Pues no. O sea, el río Tamesí puede ser más interesante de estudiar o más complicado de estudiar de lo que uno cree, ¿no? Hay dos posibles explicaciones. Una es, o que puede ser combinación de agua. Una es que se genere, como tienen una contribución de agua del canal al río, pudiera ser que aquí se generara una circulación secundaria que implica algún tipo de remolinitos que produjeran esos flujos, ¿no? No lo sé porque estos simplemente son muestreos, prueba que hemos hecho para afinar metodologías o para hacer el software que requerimos para procesar estos datos, que no es tan trivial y el manejo en sí del equipo no es tan trivial. Y lo hemos hecho a través de estudiantes, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que esta es una zona interesante de estudiar, ¿no? La otra es que este flujo, que es aguas arriba, o sea, va hacia aguas arriba, no provenga de aquí, sino venga de más abajo. ¿De dónde? No sabemos, pero sería interesante buscar el origen de esta corriente arriba, haciendo muestreos río abajo del río Tamesí, ¿no? Que es trabajo pues, que puede realizar. Bueno, otras cosas que hemos hecho es, tenemos los datos de los caudales obtenidos de Conagua desde 1973 al 2020, o sea, casi los 50 años. Y si nos ocurrió, bueno, el caudal promedio del río Tamesí en estos 50 años es 108 metros cúbicos por segundo. Y se nos ocurrió tratar de averiguar a qué se deben pues, los caudales máximos. Y elegimos un caudal arbitrario mayor de 400 metros cúbicos por segundo. Y aquí, pues buscamos, ¿no? En la literatura, bueno, yo no lo hice, lo hicieron los estudiantes, ¿no? No es trabajo mío, yo nada más se los platico. Buscaron si esos años coincidían con ciclones tropicales, si es sí, con qué tipo de ciclones tropicales, ¿no? Y claro, encontraron que esos caudales máximos están muy relacionados con ciclones tropicales, ¿no? Algo interesante aquí, fíjense cómo a partir del 2013, en el río Tamesí tenemos que el caudal ha disminuido muchísimo. O sea, del 2013 al 2020 tenemos alrededor de 7 años en que el volumen de agua del Tamesí ha disminuido mucho. Claro, no ha llovido, estamos en periodos difíciles y de ahí lo podemos relacionar con los problemas actuales que tuvimos con las intrusiones salinas, ¿no? Que la gente se mete a bañar y termina uno de bañarse y sale con el pelo tieso de sal, ¿no? O sale uno de bañar y sale uno con una costra de sal en la piel, ¿no? Entonces, son problemas asociados con la sequía, tienen que ver con que el caudal del río Pánuco, del río Tamesí ha disminuido mucho, y eso tiene que ver con sequías, ¿no? Y esa parte de las sequías son a nivel nacional, ¿no? Bueno, la otra cosa con que quisimos relacionar, pues es también con fenómenos del niño o la niña, ¿no? Y entonces, pues sí, también encontramos ese tipo de relaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, caudal máximo, niño. Voy para atrás, mismo año, ¿no? 2014, caudal máximo niño y coincidió con una tormenta tropical. Y también quisimos averiguar los mínimos, ¿no? Con las sequías, ¿no? Entonces, si se fijan en todas estas círculos que son como desde 2014 al 2020, donde el río Tamesí ha disminuido mucho su caudal, coinciden con sequías, ¿no? Y tenemos el amarillo fuerte, que está aquí, o sea, coinciden con sequías
sequías severas y además pues hay mayor coincidencia con el niño, ¿no? Entonces el tipo de trabajos o diferencias que se pueden hacer a partir de estos trabajos, ¿no? Es decir, relacionar los caudales con lo que se le llama fenómenos de gran escala, ¿no? Bueno, esto es la composición del agua marina. Es simplemente para enfatizar que el agua de mar es una mezcla de sales. La mayor, pues es el cloruro de sodio, es el que tiene el mayor porcentaje en peso mayor, pero si incluimos sulfatos, magnesios, calcio y potasio, pues es el 99.36% en peso, ¿no? Noten las unidades que utilizamos en oceanografía para la salinidad, son gramos sobre kilogramos. Son las unidades, ¿no? Son unidades diferentes que generalmente trabaja en la ingeniería ambiental. Pero tenemos pues todo otro tipo de sales, ¿no? Y si eso es el 99.99, si nos vamos todavía a seguir viendo qué otros componentes hay, vamos a encontrar hasta oro. Así que si alguien es un buen alquimista, pues con él podría hacerse millonario con el agua de mar, ¿no? Bueno, aquí les resalto las sales de magnesio y calcio, ¿no? Las sales de magnesio y calcio también están en el agua dulce, y cuando hay una gran concentración decimos que el agua está dura o decimos que el agua me sabe a sal. Entonces, cuando de manera coloquial nos dicen que el agua de nuestra llave está salada, no necesariamente es agua de mar. O sea, puede ser magnesio y calcio, ¿no? Lo que implica que implica que el espejo de agua donde está la bocatoma de agua potable está muy cerca del fondo, y no solamente la bomba agarra agua, también agarra sedimentos. Entonces el proceso de potabilización pues, se requiere que los sedimentos se sedimenten, ¿no? O se vayan al fondo. Y esos sedimentos pueden tener sales de magnesio y calcio que son de origen terrígeno, ¿no? Que se quedan ahí acumulados. O sea, no necesariamente es agua de sal, ¿no? Porque sal marina, ¿no? Porque generalmente si uno dice, toma, no sé, abre uno la llave del grifo o del lavabo, pone ahí, o del zinc, ¿no? Y pone un vaso de agua y le da una probadita, sale, ya está otra vez la intrusión salina, nos está invadiendo el agua del río Pánuco. Oh, no, cuidado con esas generalizaciones. No necesariamente. Bueno, este es un perfil de salinidad en el agua, en el río Pánuco, simplemente para que vean cómo varía la salinidad en la vertical. Entonces, cerca de la superficie tenemos salinidades, por ejemplo, de 10, 15 gramos sobre kilogramo, que es la influencia decimos agua dulce, ¿no? En realidad es agua salobre, pero para propósitos prácticos decimos que es el agua dulce del río. Luego tienen una zona de transición, donde la salinidad varía rápidamente con la profundidad, y luego tienen ya una zona más, donde la salinidad casi no es estable, en donde tienen ya el agua marina, ¿no? Entonces, es simplemente otra de las cosas que hacemos, ¿no? Para decirles que en el río Pánuco tenemos un sistema de 3 capas, así es como lo dividimos. Una zona relativamente cerca de la superficie, donde el agua es, digamos, dulce, entre comillas. Tenemos una zona de transición y tenemos ya cerca del fondo, digamos, entre los 5 y los 10 metros por tener un número cerrado hasta acá, donde está el agua de mar. Entonces, el agua de mar entra por el fondo del río, y sobre la superficie del río, pues, el río Pánuco descarga su agua dulce al mar.
Y entonces, ya generalizando con este asunto de los problemas de intrusión salina, pues hay que ver de dónde viene la intrusión salina, ¿no? Es este problema que se gestó. Entonces, así como hay el camino de la seda, pues aquí se me ocurrió seguir el camino de la sal. Entonces, aquí tenemos el río Pánuco, tenemos una de la desembocadura del Tamesí sobre el Pánuco, que es, como le llaman, Puente Chairel, ¿no? Entonces, de aquí uno puede, digo, es una idea en realidad de ir a hacer mediciones, ¿no? De determinar realmente si tenemos agua dulce en el río Tamesí. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es tener muestras puntuales con esta sonda en la vertical para ir midiendo los perfiles de salinidad y ver cómo esos perfiles de salinidad varían en diferentes puntos, ¿no? De aquí me voy a brincar al Google Earth es que estoy acá, para seguir el camino de la sal. Entonces, empezamos aquí, río Pánuco, Boca y caminamos, ¿no? Entonces, como esta zona de aquí está muy cerca del río Pánuco, es muy posible que toda esta laguna, creo que es la de Chairel, es agua salobre, ¿no? Algo más chiquito, entonces sigo el caminito y resulta que aquí me encuentro con un canal, ¿no? Aquí termina la laguna y aquí tengo un canal. Me sigo por el canal, si quieren vamos en una embarcación y seguimos aquí por el canal, seguimos por aquí arriba, aquí tengo dos caminos, me puedo ir por acá o me puedo ir por acá. Pero si me voy por acá, ya encuentro aquí una barrera. Este es uno de los diques, del camalote, ¿no? Se supone que los diques son para evitar que el agua de mar entre a esta zona de aquí, ¿no? Entonces, como está el dique, pues toda esta zona de aquí debe ser agua dulce. Pero bueno, vamos a suponer que yo decido venirme por acá, pum, 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 llego por acá y aquí me encuentro con los diques, ¿no? Ya no puedo seguir, ¿no? Bueno, sí hay diques que tienen compuertas y uno puede entrar, ¿no? Pero digamos que hasta aquí llegamos. Llegamos a la zona del camalote donde están los diques. Y lo interesante de la zona del camalote es que hay otro canal, este canal que está aquí. Esta laguna que está aquí se conoce como la laguna del Mayorazgo, que se supone debe ser agua dulce, ¿no? Si es que los diques funcionan bien. Pero a lo que voy aquí es que vamos a seguir este caminito, que es este canal. Este canal, no recuerdo el nombre, fíjense, esto que está aquí, esta mancha blanca es una embarcación. Bueno, entonces, este canal es precisamente la frontera entre Tamaulipas y la hermana República de Veracruz. Y entonces, si uno sigue este canal sobre la frontera, vamos a ver a dónde llegamos. Fíjense, este es un canal de navegación que conecta este canal con la laguna de Mayorazgo, que ya es Veracruz. Bueno, pero nosotros seguimos aquí con nuestro canal, vamos a seguir a nuestro canal y ¡pum! Fíjense a dónde salimos. Salimos al río Tamesí. ¡Tan, tan! Y fíjense en donde, que no estamos muy lejos de esta parte de aquí. Aquí está donde hicimos el transecto o la sección transversal donde medimos la velocidad y encontramos que pegadito a Veracruz hay una hay un flujo corriente arriba. Entonces pregunta, ¿será que esa corriente viene de este canal? Pues si quieren saber la respuesta, queden sintonizados en el mismo canal a la misma hora dentro de algunos años que podamos hacer el muestreo. Pero es una posibilidad, ¿no? Que el flujo que encontramos río arriba venga de aquí, ¿no? Es decir, que en realidad el agua del río Tamesí, quizá parte del agua vaya para acá, pero no entra.
Es decir, que en ciertas épocas del año, quizá épocas de lluvia, el agua sí entra, pero en épocas de sequía, que es cuando hicimos este muestreo, hay un flujo hacia el río Támesis, ¿no? Cosa interesante, ¿por qué el flujo no se va corriente abajo? ¿Por qué se va corriente arriba? No lo sé. Esas son de las cosas interesantes que nos gustaría explorar. Ahora, si hay un flujo sobre este canal que sale al río Támesis, ¿de dónde viene? Bueno, una posibilidad es que venga de aquí, ¿no? De la laguna de Mayorazgo. Pero otra posibilidad es, si los diques en el estrecho de Camarote no están funcionando bien, entonces el agua salobre de la laguna esta de Chairel, que viene del Pánuco, está penetrando a través de los diques a este canal. Y entonces eso implicaría que tendríamos quizá, estamos especulando, este flujo pudiera ser de agua dulce, ¿no? Perdón, de agua salada. Y si es de agua salada, pues se puede ir corriente abajo, ¿no? Y entonces ya nos vamos a algún tipo de afectación sobre las lagunas que están más hacia el sur, ¿no? Como Vega Escondida, o nos podemos ir hasta la laguna del Charey, donde están las bucatomas Charey, ¿no? Ya es una especulación, no lo sabemos. O puede ser una combinación, ¿no? De un flujo de la laguna de Mayorazgo con un flujo que venga de agua salobre que venga, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer mediciones de conductividad y temperatura con estas sondas multiparámetros, porque a través de esos valores podemos estimar la salinidad en caso que haya agua salada. Si encontramos que no hay agua salada, pues ya entonces decimos que este flujo de agua pues muy probablemente venga de la laguna de Mayorazgo, ¿no? Pero toda esta serie de puntos pues son puntos de muestreo, o sea, es algo que podríamos muestrear. Nos podríamos salir desde la Palapa, ir por el canal y continuar hasta abajo por todo el canal haciendo mediciones, ¿no? Y haciendo mediciones de sonda y haciendo mediciones con la sonda multisensor. Entonces, pues ahí son cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿Y ¿de dónde viene esto? Pues de esto, problema, ¿no? De tiempos recientes que se habló de la intrusión salina. Bueno, pues, ¿qué requerimos para hacer este tipo de trabajos? Pues necesitamos estar medio locos, o sea, nos debe gustar hacer trabajo de campo, ¿no? Fíjense que no les estoy diciendo necesitamos haber estudiando tal cosa. Necesito una licenciatura en física o necesito una licenciatura, no sé, en química. No. Es más de actitud. Y lo que sí es importante es que tenemos que aprender a razonar, porque algo que requerimos mucho en este tipo de trabajos es programar. Entonces, generalmente en nuestra educación nos enseñan a hacer cosas, pero no nos enseñan a razonar. Y para programar hay que razonar, hay que tener un poquitito de una mente estructurada para visualizar un programa y ese programa poder escribirlo en el lenguaje que manejan las computadoras. Entonces, si uno no tiene esas habilidades de razonamiento, cuesta trabajo programar. Pero eso no implica que no se pueda programar, o sea, somos entes pensantes y podemos aprender. La cosa es tener la actitud, las ganas y no desesperarse, ¿no? Y aprender. Lo podemos ver desde un punto de vista al revés. Como programar implica razonar, pues también el aprender a programar nos puede ayudar a razonar, ¿no? A hacer un esquemita donde visualizamos el problema que queramos resolver y después ese esquemita lo podamos traducir al lenguaje de programación de MATLAB, porque es un lenguaje, tiene sintaxis, tiene órdenes. Nosotros en español tenemos
¿cómo dicen? Sujeto, predicado, verbo, algo así, para formar una oración. Bueno, la programación también tiene su lenguaje, hay que aprender su lenguaje, hay ciertas instrucciones que hacen ciertas cosas, y entonces nuestra concepción la debemos poder traducir a esas instrucciones para que el programa pueda hacer la tarea que le encomendamos, ¿no? Entonces también es una manera, aprender a programar también nos ayuda a aprender a razonar. Entonces, pues aquí simplemente les puse cosas características generales que uno, que uno busca, ¿no? O características que deberían, que deben tener los estudiantes para realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, más que todo es actitud, es ganas de hacer las cosas, no tener miedo de caerse, porque si uno se cae, pues no importa, me levanto, razono, analizo qué fue lo que provocó mi caída y mejoro, ¿no? Y sigo para adelante. Entonces, así es eso, ¿no? Porque la programación, de repente son unos buenos dolores de cabeza, pero hay que estar ahí hasta que salga, ¿no? Bien insistentes. Y bueno, como comentarios finales para estas cosas del emprendimiento, hay un libro famoso entre la gente entre los industriales, ¿no? Se llama Good to Great, que se llama Jim Collins, y que él dice que un líder de nivel 5 debe tener dos características, debe ser voluntad y debe ser humilde. Entonces, es manera de decirles que en estos trabajos nadie tiene la última coca del desierto, siempre aprendemos todos de todos. Es importante, como les comentaba, platicar con la gente, en este caso con los pescadores, porque de ahí salen necesidades de su conocimiento y esas necesidades nos pueden llevar a proyectos. Y sobre todo, pues tener esa humildad de decir, esto no lo sé, no sé cómo se hace, pero sé quién sí lo sabe hacer y voy con esa persona y órale, enséñame a hacer eso porque quiero aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo decirles? No hay que estar siempre, como dicen, arriba de la nube, ¿no? Hay que bajarse de la torre y cuando uno no sabe, pues admitirlo y uno tiene capacidad para aprender, ¿no? Entonces, esta aplicación o esta presentación lo hizo mucho por el IES porque ellos tienen mucho esto de las licenciaturas ejecutivas, ¿no? De hacer proyectos, pero no saben hacer las chambas. Y sobre todo hacerlas bien, ¿no? Y hacer las chambas y hacerlas bien, pues es la parte académica, ¿no? Entonces, pues se puede buscar ese equilibrio, ¿no? Entre un trabajo académico sólido, bien hecho, si quieren, investigación de frontera, pero que nos pueda llevar a una aplicación que tenga un enfoque social y que quizá para un estudiante en estos tiempos de que pues no hay chamba o es difícil conseguir chamba, pues quizá lo ayude, ¿no? A seguir como emprendedor. Implica acercarse a un colegio de emprendedores porque es la gente que conoce el camino que hay que seguir y seguir ese camino, ¿no? El otro camino pues es el camino científico, ¿no? Que es investigación y publicar. Y bueno, pues ya no supe en el tiempo, no me cortaron, ya no sé si me excedí o no, me hubieron haber cortado, pero pues con esto termino y estamos abiertos a preguntas. Gracias por escucharme. Gracias, Doc. Pues mira, en realidad, pues normalmente estamos 2 horas aquí en el seminario y realmente está muy interesante. Creo que los colegas no me dejarán mentir. Son temas que no vemos nosotros, solamente los que hacemos más materiales o más ingeniería o así. A mí me gusta mucho este tema, ¿no? Hablar toda esta parte del sistema lagunario y demás. Entonces, pues realmente no quise hacerte ningún comentario del tiempo, ¿no? Quería escuchar todo lo que nos ibas a contar.
No sé, me gustaría que los presentes hicieran alguna pregunta, si tienen algún comentario. Pues yo quisiera felicitarlo, doctor, porque la verdad, bastante completo todo el material que nos compartió. Creo que tendríamos que volver a escuchar despacito cada una de las partes de su presentación, porque